Muy bienvenidos a este panel de este gran foro que en buena hora ha convocado la Procuraduría General de la Nación. Como ven, pues este es un panel realmente de lujo. Tenemos aquí a la protagonista y los protagonistas de la Administración de Justicia en Colombia. Y pues para mí realmente es un gran placer y un gran honor estar moderando este panel. Hemos querido, con la organización del evento, dividir el panel en tres grandes temas. Un primer gran tema es la consolidación del Estado de Derecho y la legitimidad de la Administración de Justicia y de las instituciones. Un segundo gran tema es la coordinación de la justicia ordinaria y la justicia transicional. Y el tercer gran tema es las lecciones que tenemos que aprender y cómo implementarlas de más de 10 años de justicia transicional en Colombia. Entonces yo voy a introducir muy brevemente el tema, las preguntas para los señores y la señora panelista, y vamos a tratar de ceñirnos al tiempo, intentando hacer bloques donde cada uno intervendrá 5 minutos en cada uno de los temas. Entonces, como decía el señor Procurador General esta mañana, yo creo que es importante reconocer que hoy estamos ante una gran oportunidad. Colombia está ante la gran oportunidad y el deber, yo creo, de consolidar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Estamos ante el deber de legitimar la Administración de Justicia, de legitimar el Estado en todo el territorio con todas y todos los ciudadanos. Y esto quiere decir que efectivamente rijan las reglas que como comunidad política nos hemos dado, en primer lugar a través de la Constitución Política, que ahora además, muy importante, ha sido aceptada como ley fundamental por la antigua guerrilla de las FARC. El reto es grande y pues como decía, aquí contamos con varios de los protagonistas de este reto, y las preguntas que hemos organizado son, en primer lugar, ¿cuáles serían esos tres principales retos específicos que cada uno de los panelistas ve hacia la consolidación del Estado de Derecho en el país y cómo se ha propuesto enfrentarlos desde la institución que lidera? En segundo lugar, ¿cómo promover la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia, Padre Pacho de Rú, en las instituciones, y cómo se ha propuesto enfrentarlo la institución que cada uno de los panelistas lidera en la construcción de la paz? Son las tres preguntas orientadoras. Varios me han dicho que tienen varias otras cosas que decir, pero creo que es el gran tema que nos convoca. Cómo consolidar el Estado de Derecho es nuestra oportunidad y nuestro deber. Cómo legitimar al Estado en todo el territorio para que los ciudadanos y ciudadanas vuelvan a confiar en el Estado. Entonces, le daríamos la palabra en este orden al señor presidente de la Corte Suprema. Vamos a ir en este orden, doctor Barceló. 5 minutos para que podamos abordar todos los tres bloques. ¿Debo empezar con comentarios generales? Como usted prefiera. Las preguntas son: ¿cuáles son los tres retos principales hacia la consolidación del Estado de Derecho en el país? ¿Cómo se ha propuesto enfrentarlos la Corte Suprema? ¿Cómo promover la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia? ¿Y cuál es el papel de la Corte Suprema en la construcción de la paz? Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, un agradecimiento especial al señor Procurador por hacernos partícipes en este importante evento. Este tema de la justicia, yo diría que es un dolor de cabeza de hace muchos años en Colombia. Tanto es así incluso que, y creo no equivocarme, y lo digo por el momento que en estos precisos momentos estamos atravesando, ha sido caballo de batalla de los distintos candidatos a las elecciones de los poderes públicos de Colombia y del Congreso y ahora de la Presidencia de la República, con comentarios tales que hay que reformar la justicia, hay que darle otra cara a la justicia, en fin,
y señalamientos incluso que se nos hacen desde el exterior hacia el interior de la Administración de Justicia en cuanto a qué pasa que no se autorreforman, que no se autorregulan. Lo que primero debo reconocer, me parece, es que las altas cortes, hablando de las cabezas visibles de los órganos de cierre, por muchos años han venido trabajando de puertas cerradas, es decir, no han mirado al mundo exterior. Creo, y así se ha venido haciendo, de abrir las puertas para buscar que la comunidad en general observe qué es lo que están haciendo las altas cortes y de ahí en adelante qué pasa con la Administración de Justicia. ¿Cuál es el trabajo que nosotros realizamos cotidianamente? A partir de ese momento y mostrando qué es lo que hacemos, empieza a generarse necesariamente una visión de la comunidad en general respecto de la tarea de los jueces en Colombia. Y eso va generando confianza y credibilidad y al mismo tiempo legitimidad. Pero al mismo tiempo, creo yo, para que esa legitimidad y esa credibilidad en la Administración de Justicia, no solamente desde la perspectiva de su transparencia y del trabajo honesto, también desde el otro lado de la baranda, como lo acostumbro a decir, necesariamente tenemos que todos, desde todas las perspectivas y desde todos los sectores, empezando por el ciudadano común y corriente y pasando por todas las instituciones públicas y privadas, el respeto por las decisiones judiciales. En la medida que en Colombia se ha vuelto costumbre, por regla general, desautorizar la decisión judicial, incluso atacarla y agredirla de manera descomedida, cuando lo cierto es que se ha pronunciado un juez de la República. En la medida en que respetemos la decisión del juez y al mismo tiempo seamos conscientes que la única forma de reprocharla es a través precisamente de los mecanismos que la misma Constitución y la ley nos da, desde esa misma perspectiva vamos a empezar por ese respeto a darle legitimidad y credibilidad a la Administración de Justicia. Con un ítem, y lo debo decir, los jueces somos personas humanas, padecemos de lo que padece cualquier ciudadano, amores, desamores. En principio debemos alejarnos de eso, pero eso no significa que una decisión pueda ser equivocada o no sea acertada, pero lo cierto es que para eso la ley ha creado mecanismos que necesariamente permiten por esas vías de legalidad y legitimidad reprochar las decisiones judiciales. Repito, el trabajo transparente de puertas abiertas. Y desde la perspectiva de la jurisdicción ordinaria en Colombia, la que represento, cumple un papel importante y preponderante en el escenario actual de la justicia en Colombia. No cabe duda que la Corte Suprema de Justicia en los últimos años ha sido abanderada de los procesos de paz que se han trabajado en Colombia. Incluso a finales de los años 80 y comienzos de los 90 participó, claro, bajo otro marco constitucional y otro marco de concesión jurídica, ¿no?, en la reinserción, por ejemplo, del M-19 en un proceso de paz. Y a partir del año 2005, con la ley 975, en la Ley de Justicia y Paz, viene participando la Corte Suprema de Justicia, avalando y revisando las decisiones en ese escenario de justicia también transicional. Y ahora último, incluso por disposición del pacto entre las FARC y el gobierno, la Corte Suprema de Justicia participó incluso con uno de sus delegados en la conformación del Tribunal Especial para la Paz, de sus integrantes incluso en la Comisión de la Verdad. Es decir, la Corte Suprema de Justicia está comprometida con un proceso de paz. Y Colombia tiene que creer en principio y generar esperanza, con todas las discusiones y todos los inconvenientes que se puedan presentar. Pero como lo han dicho panelistas en la mañana de hoy, es una justicia que está partiendo de cero.
que no es fácil, que es complicado, que tiene distintos inconvenientes, pero que estoy seguro, y la Corte Suprema de Justicia está convencido de ello, va a ser superado y van a proyectarse de manera positiva. Hay que permitir que la JEP trabaje y genere un espacio de resultados que estoy seguro, señora Presidente, van a ser positivos en corto plazo. Muy buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, un muy sincero agradecimiento al señor Procurador General, que tuvo la acertada idea de convocar tan oportunamente un encuentro como este. Un encuentro que desde luego va a contribuir a reflexiones conjuntas, a un discernimiento sereno sobre problemas complejos, sin lugar a duda, que nos afectan a todos y cada uno de los que estamos acá sentados en el auditorio y en el panel, pero que afectan principalmente a una sociedad que durante tanto tiempo y después de medio siglo por fin ve la posibilidad de superar una guerra cruenta, prolongada, que deja más de 300.000 víctimas, 80.000 desaparecidos, 8 millones, decía el señor Presidente de la República esta mañana, de víctimas que quieren justicia, que quieren verdad, que quieren reparación. Ateniéndome a la pregunta que plantea la señora moderadora, y es cómo consolidar el Estado de Derecho. Lo que tendría que decir es que el proceso de consolidación del Estado de Derecho pasa necesariamente, en el caso colombiano, por la consolidación del proceso de paz. Un proceso de paz que en buena hora tuvo la iniciativa el presidente Santos de impulsar, con todas las dificultades que supone pretender un modelo, un sistema integral de verdad, justicia y reparación, que tuvo el cuidado al ser diseñado de atender y de analizar las experiencias y lecciones aprendidas de otros procesos que en otras latitudes del mundo han tenido que confrontarse con precarias victorias o con rotundos fracasos. Lo que se quiso al diseñar un proceso de la envergadura, como el proceso de paz en Colombia y el sistema integral de verdad, justicia y reparación, fue precisamente poder superar esos errores cometidos en otras latitudes. Bien lo decía Pablo de Greiff esta mañana, los procesos que le apostaron al olvido, los procesos que le apostaron a la total impunidad han sido procesos fallidos que el ser humano reclama generación tras generación, que hace que países después de 70 o 100 años que han vivido confrontaciones internas, nunca de la envergadura del caso colombiano, sigan reclamando justicia, sigan reclamando verdad y sigan reclamando reparación. La consolidación del proceso de paz, desde luego, supone el funcionamiento pleno de este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, cuyo componente de justicia está a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz, una jurisdicción que aplica un modelo de justicia transicional, que le apuesta a administrar justicia restaurativa, que le apuesta a lograr esa justicia restaurativa adquiriendo o avanzando hacia esa verdad plena, una verdad que aspiramos sea reparadora, pero también una verdad plena que contribuya al desmantelamiento de las estructuras de guerra que tanto daño le han hecho al país durante tanto tiempo y que tantas vidas ha cobrado. Una justicia que se ocupe también de escudriñar en las causas que han ocasionado el conflicto y que contribuya desde sus decisiones precisamente a erradicar esas causas estructurales de justicia. En esa dimensión, la justicia transicional
la justicia o el modelo de justicia restauradora que se le impone a la Jurisdicción Especial para la Paz debe asumirse como un modelo de justicia que tiene características, fines y mecanismos, desde luego diferentes a la jurisdicción ordinaria. Pero como bien lo señalaba el procurador judicial, y esa es la gran ventaja y la gran fortaleza de este proceso, es un proceso que fue pensado, acotado, diseñado en el marco de la Constitución colombiana, en el marco de normas supraconstitucionales como el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, que vinculan y obligan al Estado colombiano. Y en esa dimensión, desde luego, la Jurisdicción Especial para la Paz está funcionando, y está funcionando acotando cada uno de los pasos que da desde hace 3 meses y medio a ese marco normativo que se nos impone. Sabemos que es difícil, sabemos que esto va a implicar para toda la sociedad y desde luego y primero para nosotros mismos, impulsar el cambio de paradigmas en muchas circunstancias. Siempre, repito, respetando ese Estado social de derecho que queremos consolidar, sabiendo que para hacerlo la premisa fundamental será la consolidación del proceso de paz. En esa medida, aplicar justicia restaurativa supondrá romper paradigmas, pero romper paradigmas en el marco de la Constitución y de la ley. Y romper paradigmas supone tener, como lo hemos hecho y bien lo señaló el doctor Barceló, tener que trabajar de manera armónica, con plena colaboración, con armónica colaboración, como lo ordena el propio artículo 113 de la Constitución, entre las diferentes instancias responsables de la justicia en Colombia. Ha sido un ejercicio propositivo, por ejemplo, muy ilustrador para nosotros y muy fructífero el que hemos adelantado desde hace más de 4 meses con la Corte Suprema de Justicia, precisamente para conocernos, para saber cómo ven ellos el modelo, cómo lo vemos nosotros, en qué puntos nos encontramos, cómo debemos articularnos, cómo debemos fundamentalmente responderle a una sociedad que clama de nosotros serenidad y ponderación a la hora de poner a funcionar un modelo de justicia que nos hemos cansado de decir, y lo han dicho todos los que están acá, por una u otra razón, es un modelo de justicia inédito en el mundo. Esta justicia restaurativa, que tiene como premisa fundamental la verdad plena, también desde luego tiene como compromiso fundamental la identificación y sanción de los máximos responsables. Tiene como reto fundamental darle materialmente la centralidad que se le ha ofrecido a las víctimas, porque es un modelo construido para las víctimas. Entonces, y para no abusar del tiempo y respondiendo a la premisa o a la pregunta que se planteaba, la consolidación del Estado social de derecho, que fue la opción de Colombia hace 25 años, entre otras, y esta mañana él aludió a eso, propiciada por el entonces muy joven procurador, está esperando, o quienes están esperando que funcione principalmente son hoy los jóvenes y las jóvenes colombianas que quieren un país en paz. Consolidar el Estado social de derecho supone y nos impone el deber ético y jurídico de consolidar el proceso de paz. Bueno, muchísimas. Hay una frase que se suele decir: cada país tiene los jueces que se merece, cada país tiene los políticos que se merece, los gobernantes que se merece. Esa frase aplicada a distintos ámbitos pues no es académicamente sólida, por muchas razones, digamos, que resultan obvias, pero sí permite entender la relación
entre la consolidación del Estado de Derecho, la consolidación de las instituciones y la cultura que le sirve de marco, de trasfondo o de contexto. Es decir, las instituciones no se consolidan solas, ni los estados de derecho se consolidan solos, sino al unísono con cambios culturales de los pueblos. En ese sentido, uno podría preguntarse si es posible que nuestro país experimente lo que Anthony Kwame Appiah, académico norteamericano, ha denominado las revoluciones morales o los cambios de códigos de honor. Los pueblos son escépticos en la posibilidad de que haya revoluciones morales en relación con la corrupción, con la integridad, y ese mismo escepticismo se convierte en una especie de profecía autocumplida. Como nunca podremos ser honrados, entonces pues participamos de una u otra manera en la corrupción. Mi tesis es personal, claro, es que Colombia ha vivido 2 revoluciones morales en las últimas décadas y enfrenta 2 actualmente. Las 2 que vivió, y como el personaje Messier Jourdain en El burgués gentilhombre no sabe que las vivió, Messier Jourdain no sabía que hablaba en prosa hasta que preguntó cómo se hablaba en prosa y le dijeron: así como usted habla, habla en prosa, y se puso muy contento de descubrirlo. Son la connivencia en relación con el narcotráfico, que ha desaparecido casi por completo y que vivíamos de manera muy intensa hasta hace unos cuantos lustros, y la connivencia con el narcotráfico, con el paramilitarismo, que también ha desaparecido, aun cuando en ambos casos, connivencia con narcotráfico y connivencia con paramilitarismo, quedan todavía, por supuesto, bolsones sin resolver. Las 2 revoluciones al frente son la que tiene que ver con la integridad, que convoca en buena parte este coloquio, y la que tiene que ver con, bueno, cuando hablo de integridad hablo de la connivencia con la corrupción en la sociedad colombiana, y la otra revolución es la que tiene que ver con dejar atrás la cultura del miedo y abrirle paso a la cultura de la paz y de la esperanza. De manera que esas 2 revoluciones serían 2 desafíos centrales, en mi modo de ver, para la consolidación del Estado de Derecho. El tercer desafío, y puede ser un sesgo profesional, es el fortalecimiento de la justicia. Y el fortalecimiento de la justicia porque, en términos, digamos, de la declaración de Bangalore, la justicia es el último bastión, ¿no? Cuando quiera que todo está perdido o pareciera perdido en términos de democracia, en términos de propuestas extremistas, una justicia independiente es la gran garantía, el gran baluarte de la ciudadanía para la defensa institucional, para la defensa de la democracia. Y es también el baluarte para la consolidación de instituciones confiables. En ese sentido, construir confianza en las instituciones, hacer las revoluciones morales, fortalecer el Estado de Derecho, son todas voces que convergen. El Consejo de Estado se hizo miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto, es la primera institución judicial en el mundo en ser miembro de esa alianza, y hoy rinde cuentas desde hace 3 años en todo el país. Rinden cuentas los 26 distritos judiciales, jueces, magistrados y magistradas de tribunales. Aquí en Cartagena hubo rendición de cuentas el día viernes, en Sucre lo hubo el día jueves, etc. Y ese es un ejercicio que ya lleva 3 años, es decir, hace 3 años se rinde cuenta de parte de la jurisdicción administrativa en el país, y nosotros decimos que es un ejercicio que llegó para quedarse en términos de justicia abierta. Para poder rendir cuentas ante la ciudadanía, se necesita resolver un problema crucial, que es, lo decimos de manera coloquial de la siguiente forma: la expresión juez imparcial es una redundancia. Si es juez, tiene que ser imparcial, porque si el juez toma parte ya no es juez, sino parte.
Y la expresión juez corrupto es un oxímoron, porque un juez corrupto igual no es juez, sino parte. De manera que condición sine qua non para poder hacer ejercicios de rendición de cuentas es la de poder presentarse ante la comunidad en nuestros diálogos con la ciudadanía como jueces. No necesita más calificativo, como jueces. Evidentemente, recuperar la confianza en la justicia pasa también por el tema de lo que se denomina corrupción pasiva, la mora en las decisiones judiciales y la congestión. Pero ese es un tema mucho más complejo, sistémico. Hay magistrados en el Consejo de Estado que tienen hoy a su cargo 2.200 procesos. Hay magistrados en el Tribunal de Bolívar, con el cual vengo de reunirme esta mañana, que tienen a su cargo 1.000 procesos. Hay magistrados en otros tribunales que atienden audiencias lunes, martes, jueves y viernes, ¿no? Y el miércoles se dedican a revisar los expedientes a su cargo y tienen 1.000, 700, 800 expedientes, de manera que el tema no tiene que ver exclusivamente con el esfuerzo o la capacidad de los jueces, tiene que ver también con la capacidad del Estado de reconocer la importancia de la justicia, con el hecho de que la demanda por justicia creció desde la nueva Constitución en más del 300%, mientras que el presupuesto de justicia sencillamente no crece. Se puede calcular un crecimiento del orden del 23% en esos mismos 27 años. En ese sentido, pues las contribuciones del Consejo de Estado en estas materias son: 1, ser juez, es decir, no dar lugar a ningún tipo de tacha. 2, hacer su papel en materia de reparaciones, artículo 90 de la Constitución. Y 3, insistir en que los problemas de la justicia son de tal complejidad que necesitan una misión justicia en nuestro país que sea cabal en esa materia. Gracias. Bueno, yo aprovecho la expresión que usa el doctor Bula sobre las revoluciones morales para preguntarle al padre Francisco. Ahora empezamos la ronda de allá hacia acá. ¿Qué tan cerca estamos de esas revoluciones, padre Francisco? Buenas tardes para todas y todos. Muchísimas gracias, señor Procurador, por la invitación a este evento tan importante para todos nosotros. Pues me ha gustado mucho la aproximación que hizo nuestro presidente del Consejo de Estado, porque yo participo en el sistema, pero por supuesto no soy abogado, no estoy directamente en el campo de la justicia, me toca un elemento ético, y es el elemento de la verdad, que por supuesto está en el corazón de este proceso. Y yo sí quisiera plantear el problema ético y quiero traer la conversación de un tema que salió esta mañana, porque me interesa que lo conversemos entre todos. Y además porque sé que es muy difícil, y lo es particularmente difícil porque toca a amigos. Todos los que están aquí son personas que están por la paz del país, jugados por la paz, y toca amigos a quien yo aprecio mucho, entre los cuales está el procurador, el fiscal, la presidenta de la Corte, la presidenta de la JEP y los que estamos aquí sentados. Quizás por viejo me he ido volviendo amigo de mucha gente que vale en este país. Yo sí siento que el problema del país es un problema moral hondísimo, es un problema que rompió al ser humano en Colombia de dimensiones muy graves. Vengo de celebrar hace 3 días en Barrancabermeja el aniversario de la masacre del 16 de mayo de 1998, 32 muchachos asesinados. Hice el funeral con el obispo de Barranca y les cuento, ese día nos dejaron a nosotros solos, absolutamente solos. A mí me impresionó mucho ese funeral, porque la gente del Ecuador se movilizó por 3 personas que murieron hace un mes. Aquí estábamos solos, como si no fuéramos colombianos, pero lo mismo le pasó a la gente de La Gabarra, lo mismo le pasó a la gente del Salado. ¿Dónde estaba Colombia? Eso solamente se explica por una ruptura del ser humano hondísima entre nosotros, que por supuesto llegar a tener más de 82.000 desaparecidos. ¿Y dónde estaba Colombia? Eso supone
una ruptura muy honda, que yo creo que lo que ha tocado es nuestra propia dignidad, la mía y la de todos ustedes. El caso que se ha comentado esta mañana, yo quiero traerlo porque yo le decía tanto al procurador como al fiscal, por un acto humanitario del fiscal general de la Nación, yo recibí permiso de visitar a Santrich todas las veces que quisiera, y lo hice muchas veces. Primero en el búnker de la Fiscalía, luego en el Tunal y luego en este sitio de pastoral penitenciaria que tenemos los sacerdotes. Y les puedo decir una cosa con toda franqueza. Santrich estaba dispuesto a morirse. Me decía, esta es mi última batalla. Yo, por supuesto, no sé si es o no culpable. Yo iba detrás de un asunto humanitario, absolutamente convencido que la muerte de Santrich, si este hombre se moría, esto iba a tener unas repercusiones perversas en el país. La movilización de esa muchachada de la FARC, que también ha estado cerca de todo eso y que está como a la expectativa de qué van a hacer. El golpe sobre la gobernanza del país, el efecto también sobre la justicia, los efectos internacionales. Estas son cosas muy duras para nosotros. Santrich seguramente paró la huelga, la paró el sábado por varias cosas, pero hubo dos que tuvieron un efecto muy grande. Y fueron la carta que yo le presenté el día miércoles por la tarde, en la que le decía textualmente, yo le pido de la manera más intensa, suspenda la huelga de hambre, hágalo para que las víctimas sepan la verdad sobre las víctimas de ustedes y también para que conozcan de usted, como tenemos que conocer de los que estuvieron metidos en esta guerra, la verdad, los colombianos. Y hágalo por su dignidad, después puedo volver sobre eso. Hubo eso, y él me dijo, yo voy a esperar 48 horas, voy a esperar el pronunciamiento de la JEP. Esas dos cosas fueron definitivas. Si no se dan, Santrich estaría muerto en este momento, estaba ya muy minado en la salud. Por supuesto, aquí se plantean cosas muy difíciles, y es lo que yo he estado viendo de todos los lados. Pero yo sí quisiera decirles una cosa que me parece importante ponerle en el escenario. En momentos tan complejos, en que hemos tenido que construir una justicia correspondiente a la barbarie que hemos vivido, cuando las leyes, incluso después de la Constitución del 91, no pudieron atajar a la barbarie. Es que la mayor parte de la victimización vino después. Las grandes masacres, las grandes confrontaciones de la guerrilla, los grandes secuestros. Cuando todo esto ha pasado, nos hemos visto en la necesidad de irnos a una justicia para la transición temporal. La dignidad humana se convierte. Miren, yo puedo estar equivocado y como estoy en la Comisión de la Verdad he aprendido que las verdades que uno lanza es para discutirlas, porque aquí ninguno de nosotros tiene la verdad. Tenemos que hablarla entre todos y aclararnos entre todos. Así que si estoy equivocado no tengo ningún inconveniente en repasar lo que les estoy diciendo, en replantearlo. Pero yo creo que hay momentos de extraordinaria complejidad en que el gran referente hermenéutico de la justicia ya no es la ley, sino el ser humano. Y es el ser humano, es el referente al ser humano lo que permite la interpretación justa de la ley en circunstancias muy difíciles. Yo creo que eso es importantísimo tenerlo presente. Y eso es lo que permite este tipo de justicia que hemos llamado justicia transicional en que nosotros estamos metidos. Es decir, no es la ley la que interpreta al ser humano, sino el ser humano el que interpreta la ley. Y esto es muy importante tenerlo para este tipo de asuntos. Y lo es más cuando estamos en un mundo de tensiones políticas inmensas, donde los referentes a que estoy llamando la atención son referentes gratuitos. Uno da la vida por la verdad, uno se empeña todo por la justicia aunque lo maten. Uno no le importa cualquier cosa si se trata de conseguir la paz, sin esperar que le den votos, ni que le den prestigio, ni que le den dinero. Esto es muy importante, porque en un mundo de campaña política eso no funciona así.
En política no hay nada gratis, porque todo lo que usted gana, yo lo pierdo si estoy de candidato y no le puedo dejar ganar nada. Este es el horizonte en que estamos. El horizonte de un Congreso que en medio de campaña ineluctablemente tiene que resolver sobre los reglamentos de la JEP cuando estamos en medio de todos estos debates políticos. Repito, sé que estoy llamando a elementos éticos que son complicados, que son costosos, que son incómodos, pero hay que llamarlos. Y termino, perdóname, pero pues yo soy perdóname que haga alusión a Jesús de Nazaret, pero se los quiero decir. Jesús había dicho, hay que cumplir hasta el último ápice de la ley. Toda la ley debe ser cumplida. Pero cuando se trató del ser humano, hay que ver con qué fuerza hizo las excepciones. El sábado, ustedes lo saben todos, el sábado era la expresión última, el referente último de interpretación de la ley judía, el cumplimiento del sábado, lo que no se negociaba. Y Jesús transgredió el sábado cuando había que proteger a los seres humanos. El sábado curó a los enfermos, el sábado le perdonó a los peores criminales, el sábado acogió al sicario romano que le estaba pidiendo que cuidara a su hija, y por eso lo mataron. Y lo mataron juristas de Israel convencidos de que por hacer respetar la ley de buena voluntad, Jesús tenía que morir. Lo que yo quiero invitar es a que tratemos de colocarnos en lo que significa para este país, de dónde venimos. Es que esto ha sido una barbarie muy grande. Y estamos tratando de salir a humanizarnos, recuperarnos como seres humanos. Por eso es esa justicia. Y tenemos que tener presentes este tipo de desafío que es tan difícil. Bueno, yo quiero terminar diciéndoles, yo tengo la absoluta convicción de que mis amigos que están luchando por estas clarificaciones son hombres y mujeres de buena voluntad, que están tratando de hacer lo mejor por este país y que sus intenciones son las mejores por nosotros. Y es en ese escenario esta conversación. Perdónenme que me haya alargado, pero quería plantearlo. Señor fiscal. El señor fiscal general tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Catalina. Ante todo, mi gratitud infinita con el señor procurador, con el agradecimiento, y me tomo la vocería de todos nosotros por haber convocado en buena hora esta reunión donde estamos todos hablando de un tema que hoy nos concita, sin excepción alguna, que es la paz y la justicia. Y un privilegio estar en esta mesa de trabajo. Se nos pregunta en la hora presente cómo consolidar el Estado de Derecho. Yo creo que tenemos que tener una visión desde el punto de vista sociológico, una visión dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que consolidar el Estado de Derecho frente a la paz no significa solo cerrar jurídicamente el conflicto armado que tuvimos en Colombia. Y para eso creamos toda una institucionalidad que tiene que funcionar, claro que sí. Pero tenemos que ver que la paz tiene que aclimatarse en el posconflicto, pero no en la dimensión del Estado de Derecho, donde es simplemente la fuerza de la ley expresada en la justicia la que se impone como una realidad de convivencia entre los ciudadanos, sino también y muy fundamentalmente con una concepción social. Y es allí donde creo que hay un gran divorcio en la sociedad colombiana, porque se nos pide más justicia, pero el debate sobre las políticas sociales no está inmerso en la discusión de esta sociedad colombiana. ¿Y cómo va a haber paz con las dificultades que tenemos desde el punto de vista
de construir una sociedad mucho más igualitaria, una sociedad en donde haya bienes públicos en todos los territorios. Y para ir concretando esta realidad de apuño que nos está abrumando a todos los colombianos, pero sobre todo a las autoridades, ¿cómo va a haber paz si las zonas que fueron despejadas de la acción violenta de las FARC fueron cooptadas prácticamente de inmediato por parte de otro tipo de organizaciones criminales? Y fuimos nosotros, con la Defensoría del Pueblo y con la Procuraduría, los primeros en empezar a denunciar en el territorio lo que estaba pasando. Recuerdo a 2 meses de haber tomado posesión de la Fiscalía cuando por primera vez llegó a Caucasia un fiscal general para advertir que el Estado no había llegado a esos territorios, que ese corredor del narcotráfico en Colombia estaba siendo cooptado por el ELN, por las nuevas disidencias, por el cartel del Golfo, y estaba generando unas dinámicas de violencia que han terminado por expresarse en que en esa zona del país la tasa de crecimiento del homicidio hoy en Colombia en año corrido es del 200%. Allí se está viviendo una guerra, en medio de la paz. ¡Qué ironía! Entonces necesitamos eso, un Estado social de derecho. Y es allí donde tenemos que hacernos un reclamo conjunto y confesar nuestros propios pecados institucionales frente a lo que ha venido a pasar en el posconflicto. Las amenazas aquí no fueron de las famosas maras, como durante años nos lo vinieron a advertir desde Centroamérica. Cuidado con las maras, que fue la gran debacle del posconflicto en Centroamérica. Nosotros teníamos nuestra propia mara, o mejor, nuestro propio karma, el narcotráfico. Y ahí ese es un punto pendiente que tenemos, una asignatura que como sociedad tenemos pendiente y que nosotros hemos querido visibilizar en el centro de la discusión de las políticas públicas. En segundo lugar, tenemos que afianzar la cultura de la legalidad. Ese es un desafío del Estado social de derecho, pero que trasciende de lo jurídico. Es que esta sociedad no le puede reclamar solamente al Poder Judicial restablecer el orden en la legalidad en un posconflicto, cuando hay sectores que construyen esas políticas públicas que parecen estar y están ausentes en la construcción de ese Estado social de derecho en el posconflicto y de creación de cultura de legalidad. ¿Dónde están las políticas de educación nacionales, regionales y locales en la formación de unos valores básicos para una sociedad como la nuestra, construyendo legalidad? ¿Cuál es el papel que tiene el sector privado en la construcción de la legalidad? Aquí tenemos que formularnos una serie de preguntas en las cuales tenemos unos déficits como sociedad enormes. Y en tercer lugar, si queremos tener un Estado de Derecho, necesitamos mejorar el acceso a la justicia, y no solo a la justicia formal, a la justicia informal, remontando todas las barreras que afectan el acceso del ciudadano a la justicia, económicas, culturales, históricas, qué sé yo. Porque lo que ha terminado por ocurrir es que el acceso a la justicia ha terminado siendo también un nuevo mecanismo de discriminación en la sociedad colombiana. Y allí, por supuesto, tenemos que trabajar con mucho ingenio, porque los recursos son limitados. Menciono uno, por ejemplo. Las tasas de criminalidad en Colombia están creciendo porque se está reduciendo el delito negro en la medida en que hay más acceso a la denuncia mediante mecanismos electrónicos. A denunciar, que fue esa plataforma tecnológica que pusimos
al servicio de los ciudadanos para poner en conocimiento del estado del delito, tiene unas cifras en 6 meses que son inéditas, que muestran cómo hay unos vacíos que tenemos que empezar a resolver como sociedad. Por ejemplo, el 75% de los hurtos en Bogotá se están denunciando electrónicamente. Y por eso fue que se aumentó la tasa de los delitos de hurto en la ciudad, esa controversia que se está generando allí. Y a nivel nacional el 53% de los hurtos en 800 municipios de Colombia, cuando lo que nos reclamaban era URIs. Tenemos nuevos mecanismos no presenciales para que el ciudadano pueda denunciar. En fin, llegar la fiscalía con nuevos fiscales, 500 nuevos fiscales a 160 municipios donde no hacía presencia el Estado. Y concluyo, ¿y cuál es el papel, en la pregunta que nos acaban de hacer, de la institución que yo represento frente a la paz? Miren, ante todo, que se cumplan los acuerdos. La Fiscalía ha dicho desde el primer día que se va a dedicar a asegurar que los acuerdos se cumplan. Y en ese sentido, hemos dicho, tenemos que asegurar que no convivan los beneficios que como sociedad acordamos con el delito. Esa sí es una regla de oro. Porque como lo he hablado con muchos representantes de la diplomacia internacional, con los señores embajadores, la paz que construimos no fue una paz que conviviera con el narcotráfico, por ejemplo. Eso sí sería absolutamente pernicioso desde el punto de vista de la sociedad que estamos construyendo en medio del posconflicto. Y eso hay que decirlo sinceramente, y se requiere carácter y valor en medio de las dificultades que estamos viviendo. Pero no es preferible que abordemos ese tema ahora y no pasados los años, cuando estemos eventualmente sumidos en unas dificultades que históricamente no nos van en modo alguno a remontar de la responsabilidad que tuvimos de denunciar en su momento lo que estaba ocurriendo. Y por supuesto, tenemos que asegurar la integridad de los reinsertados y de los líderes y defensores de derechos sociales. Esa es una dimensión ética de este Estado. Colombia no puede repetir esa vergüenza de nuestro Estado de Derecho, que fue lo que ocurrió con la Unión Patriótica. Y en eso estamos haciendo unos esfuerzos descomunales, en el campo de la prevención, pero también en el campo de la judicialización. Las tasas de judicialización en el caso de los líderes sociales ha llegado al 50% de esclarecimiento. Eso no tiene un reconocimiento desde el punto de vista de la Academia Mundial. En Chicago, que tiene una de las tasas de imputación más altas del mundo en la lucha contra el delito, en el caso del homicidio es del 38%. Nosotros, persiguiendo los homicidios, hemos llegado al 50% en zonas veredales, donde no existen recursos tecnológicos, donde el testimonio no está a flor de piel para contribuir a buscar la verdad en la justicia, pero lo hemos logrado. Y algo similar está ocurriendo con las personas que han levantado su mano en contra de los desmovilizados. Más del 40%, la unidad especial ha logrado esclarecer estos delitos. De tal manera que nosotros sí tenemos con profundas convicciones, creemos que nuestro deber es asegurar que el acuerdo de paz se cumpla como se pactó, y que es ciego reinterpretar el acuerdo de paz para decir que podemos acceder a la reconciliación en modelos de nueva criminalidad ordinaria, que realmente terminarían por horadar el postulado fundamental con el cual construimos este proceso. Gracias. Cierra esta primera ronda el señor presidente de la Corte Constitucional. Bueno, muchas gracias, en especial
al señor procurador, doctor Fernando, sobre todo por propiciar este diálogo judicial que no siempre hacemos, a pesar de que en nuestras actividades ordinarias muchas de las veces podamos tener lo que se conoce como el tema de choque de trenes. Y creo que una primera contribución que podemos hacer nosotros, los que estamos aquí sentados, es tener diálogos más fluidos. En Italia recuerdo que había una gran pelea entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional que se arregló a punta de tintos, y yo creo que tinto para los extranjeros quiere decir un café, no es un vino tinto, sino es un café. Y creo que ese diálogo entre las instituciones es la mejor forma de resolver problemas muy serios, problemas complejos, como los que estamos viviendo, y yo celebro con algunos de los que están en este panel tengo diálogos fluidos, con otros tengo menos diálogo, pero creo que la mejor forma, y lo señalaba el doctor Barceló, la justicia ha estado muy hacia adentro, muy mirando muchas leyes y muchas normas, pero se le ha olvidado en cierta forma que su razón de ser es el ciudadano y debe oír mucho más a la sociedad civil y obviamente a sus propios colegas. Habiendo hecho esa aclaración, yo diría y quisiera hacerle una cuña al proceso de paz mirado desde el punto de vista de la Corte Constitucional, y que también se refleja en lo que somos en este país. Este es un país de abogados, es el único país del mundo donde un proceso de paz se vuelve un tema judicial y legal. Eso para la gente que es más política, el proceso de paz es un tema político, es un tema de dejación de armas para llegar a hacer política, para tomar el poder. Pero aquí, como somos descendientes de Santander, se nos metió en la cabeza que el tema principal del proceso de paz, que no lo es, y ya lo señalaba el fiscal, es el tema jurídico. Y entonces en ese contexto, y yo leí hace poquito la historia mínima de Colombia de Jorge Orlando Melo, y él señalaba que la primera pelea entre Bolívar y Santander era porque Santander representaba a los abogados de Bogotá y Bolívar representaba a los militares venezolanos, y en ese contexto creo que como sociedad hemos fracasado dándole tanto poder a los abogados. Y como Colombia es algo particular, decidimos, por si fuera poco, crear una tercera cámara, que es la Corte Constitucional, y le dimos un poder, en mi opinión, descomunal, que era revisar todas las normas de implementación de los acuerdos de paz. La gente cree que esa es una tarea pues muy sencilla, pero nos dieron, además de un poder enorme, una responsabilidad enorme. Y yo diría que el constitucionalismo transicional colombiano tiene esa primera característica, y es que nos dieron la posibilidad de darle una tercera mirada a los acuerdos de paz. ¿Por qué hablo de una tercera mirada? Porque la primera mirada estaba en la Cámara, la segunda mirada en el Senado y la tercera mirada en una Corte Constitucional cuyas funciones generalmente han estado basadas en la justicia rogada. ¿Qué quiero decir con justicia rogada? Nosotros nos pronunciamos generalmente con demandas, con controversias que nos plantean los ciudadanos, pero nunca nos habían dado esta responsabilidad tan importante como era revisar toda la implementación de los acuerdos de paz. Y por si fuera poco, esa responsabilidad teníamos que cumplirla dentro de una constitución que en el año 1991 había sido un tratado de paz. Segundo problema, ¿cómo hacer que una transición tan delicada se hiciera sin romper la Constitución? Y ahí logramos en cierta forma ponderar toda la teoría que se conoce como la sustitución de la Constitución con la importancia que tiene la paz dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Y ahí tuvimos que flexibilizar la Constitución de 1991 para permitir el Tratado de Paz no del 91, sino del año 2016.
Y adicionalmente, por si fuera poco, no solo teníamos el límite de la Constitución actual, sino todos los estándares internacionales de derechos humanos, de derecho penal internacional y derecho internacional humanitario. O sea, teníamos restricciones locales, restricciones internacionales, y a pesar de eso, creo que hemos logrado hacer un proceso balanceado. Pero, por si fuera poco, todo esto ocurrió en paralelo con una polarización extraordinaria en este país. A raíz del plebiscito de octubre del 2016 se generó una gran polarización en el país, lo que nos llevó a partir de octubre del año 2017 a que todas las decisiones de paz de la Corte se tomaran por consenso. Esto parece no ser un tema importante, pero para nosotros era fundamental que las decisiones más importantes que tenían que ver con el futuro de este país y la construcción de una paz estable y duradera no se tomaran con mayorías de 5-4, sino que la mayor parte de las decisiones se tomaron 9-0, 8-0, 7-0, dependiendo del número de magistrados que estuvieran disponibles para fallar unos temas. Y en esa medida, por ejemplo, el acto legislativo número 2 de 2017, que hablaba sobre lo que se llama el blindaje jurídico, los acuerdos, fue una decisión unánime de la Corte porque sabía de la importancia que tenía este tema para todos los colombianos. Y adicionalmente, esa polarización nos llevó a lograr consensos al interior de la Corte, lo cual no era muy usual, pero por si fuera poco, se nos cruzó el posconflicto con el proceso electoral. Y eso ha generado una gran polarización, y yo espero y creo que los candidatos han entendido que las obligaciones de la República de Colombia no son obligaciones del presidente Santos, son obligaciones del Estado colombiano, y que el principio pacta sunt servanda es un principio de la mayor importancia a nivel internacional, y que nosotros no podemos, en aras de un proceso polarizado, parroquial, que está buscando votos aquí y allá, no podemos desconocer las obligaciones internacionales de Colombia. Y por eso la Corte fue tan contundente en decir que los acuerdos de paz tenemos que respetarlos, dejándole, sí, eso sí, cierta libertad al Congreso de la República para que, dentro de la finalidad de cumplir, pueda hacerle ajustes, algunos ajustes a los medios para cumplir con ese objetivo. Yo dejaría ahí. Muchas gracias, presidente de la Corte Constitucional. Y en este marco de la conversación quiero que nos concentremos ahora en el segundo tema, que ya lo introducía el doctor Linares y del que hablaba también Pablo de Greiff esta mañana, y es justamente la coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia transicional. Y yo soy una convencida de que la Justicia Especial para la Paz, la JEP, fue posible solo gracias a los importantes avances de la justicia ordinaria en Colombia. Sentencias condenatorias por graves crímenes, acusaciones, imputaciones, operaron como tal vez el más fuerte incentivo para que se aceptara un foro de rendición de cuentas judicial, donde se establezca responsabilidad penal individual. Y como lo explicó muy bien el señor presidente de la República esta mañana, ese es parte de lo inédito de este proceso. ¿Y por qué llegamos allá? Porque la justicia ordinaria en Colombia, con todas sus complejidades y problemas, había funcionado y habría producido ese gran incentivo que son esas cientos de decisiones judiciales con las cuales había que hacer algo en el marco del posconflicto. Tan es así que el proceso de rendición de cuentas en la JEP comienza a partir de un insumo clave, que son los informes que le corresponde entregar a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura, a la JEP. Es a partir de esos informes que comienza todo el proceso de rendición de cuentas en la JEP. Y yo creo que la JEP no se creó en absoluto para competir con la justicia ordinaria. Al contrario,
la idea es que contar con la jurisdicción especializada para enfrentar los crímenes, como diría en el lenguaje internacional, los crímenes del pasado cometidos con ocasión, en relación con el conflicto, permite que la justicia ordinaria se concentre en hacer justicia respecto de los demás fenómenos criminales que enfrenta el país. Y quisiera entonces en esta ronda que fuéramos un poquito más breves y puntuales para alcanzar a hacer el tercer tema. Y quisiera entonces empezar, doctor Barceló, por preguntarle cómo hacer más efectiva esa coordinación entre la Corte Suprema de Justicia y la Jurisdicción Especial para la Paz. Correcto. Si me regalan 2 minuticos, yo quiero adherirme a las palabras del padre de la RU. 2 minutos para decir que a la hora de nonas, a la hora de la verdad, el centro de toda la problemática somos nosotros las personas. No sacamos nada, aun cuando se gane bastante, que las FARC se hayan desmovilizado y entregado sus armas, pero muchos colombianos no han desarmado sus espíritus y se quedan en un pasado, yo diría, de venganza, de odios y pasiones que impiden que fluya pues una justicia y otros elementos propios de ese acuerdo de paz, convirtiéndose en un palo en la rueda. La Corte Suprema de Justicia, integrada también por seres humanos y con distintos pensamientos entre sus integrantes, pero que después de diálogos, conversaciones, a veces incluso aún acaloradas, llegamos a conclusiones que necesariamente son obvias. Hay que colaborar con el proceso de paz. Hay que permitir que este camino que se ha abierto, esperado hace muchos años atrás, dé sus resultados y empiece a producir sus frutos. Hasta ahora estamos comenzando. Esperemos dentro de 10 años y de pronto será el momento, y de acuerdo a la rendición de cuentas, de hacer los juicios y los señalamientos. Pero no podemos adelantar esos juicios y esos señalamientos cuando aún no ha comenzado. Creo que hay que abandonar precisamente ese apasionamiento que es lo que lleva a la polarización. Y respondo la pregunta. En la administración de justicia debe suceder lo que los psicólogos hacen en la conversación de las parejas. Si la relación, y es el deseo de ustedes, quiere que funcione, diálogo, y en eso estoy de acuerdo con el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Linares, permanente contacto, permanente diálogo, y lo ha habido con la JEP a partir de nuestras conversaciones y de nuestros permanentes contactos. Es más, incluso nos hemos ofrecido en qué podemos ayudar, y no es un secreto que entre los últimos meses del año pasado y comenzando la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal ha generado un tapete jurisprudencial, y no quiero pasar de presuntuoso, pero me parece importante que ha generado una plataforma, ¿no? Y un hablar al oído a la Corte, a la JEP, para que empiecen a tomar sus decisiones y empiecen a abordar este trabajo. Y nosotros, sobre todo en la sala de casación penal, hemos trabajado precisamente para mantener ese contacto y para colaborar con la JEP. Y estamos dispuestos y creemos que debemos seguir en ese marco. Y colaborar, insisto, uno puede crear protocolos, ciertas reglas de comportamiento, en fin, pero mientras no haya diálogo, no va a haber esa coordinación que tanto se espera. Sí, y para la señora presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cómo hacer efectiva esa coordinación entre la justicia ordinaria y la Justicia Especial para la Paz?
Yo creo que un buen comienzo es sin duda acudir a esa reflexión que tan sentidamente nos presentaba Pacho, y es asumir que estamos frente a un reto supremamente complejo, pero no imposible, que es poder administrar un tipo de justicia en el marco de una institucionalidad sólida y de la cual, debo decir, todas las instituciones aquí representadas, la justicia en Colombia es, al fin y al cabo, quien tiene la custodia del proceso de paz. Y por eso me remito a lo que señalaba Pacho de Rú. Creo que eso sería un buen comienzo. Entender que necesitamos apropiarnos de una hermenéutica de vida que nos permita precisamente dejar atrás paradigmas de interpretación de la ley en donde lo que importaba era per se la ley y darle el protagonismo que le corresponde no solo a las víctimas, sino a los seres humanos, cualesquiera sea su condición. Creo que eso es muy importante. ¿Cómo articularnos y cómo garantizarle a la sociedad que esto va a funcionar? Tan sencillo como lo que también dijo Pacho, tan sencillo como lo que acaba de destacar el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es que lo hemos visto, la Corte Suprema de Justicia y la Jurisdicción Especial para la Paz en estos pocos meses, dialogando, acercándonos, debatiendo entre nosotros problemas que muchas veces son tan técnicos que ponen una distancia inalcanzable respecto de la ciudadanía. Lograr un lenguaje para la ciudadanía, para las víctimas comprensible, asible, que la ciudadanía sepa que desde luego, y sobre todo en esta coyuntura de comienzo, más compleja aún por lo que ya se ha señalado acá, en medio de un debate electoral con muchas dificultades, cómo llegar a la ciudadanía y expresarle que esto realmente es posible, que si bien nos adentramos en los caminos complejos y difíciles de un modelo de justicia inédito en el mundo, tenemos el acompañamiento de una comunidad internacional que nos ha venido apoyando desde hace muchos años con la esperanza de que seamos un referente de justicia transicional y de justicia para el mundo. Tenemos que saber transmitirle y en esto tenemos responsabilidades, pero yo sé que también compromisos, todas las instituciones aquí presentes, saber transmitirles, por ejemplo, que la justicia transicional, que el sistema integral de verdad, justicia y reparación, que tiene 4 componentes, no se agota en el castigo, que trasciende eso que es importante, pero también que es un foro de rendición de cuentas con perspectiva sanadora y reparadora para las víctimas. En los acuerdos de paz se dice de manera expresa que es responsabilidad de la JEP aportar toda la verdad posible, y esa verdad no es una verdad, y esto hay que saberlo transmitir y hay que insistir en ellos, no es la verdad que se agota en la versión de un compareciente ante la JEP, es una verdad que se va a confrontar, que se va a debatir, que se va a completar y cuya negación total o parcial por parte del compareciente le va a significar la pérdida de beneficios, pero también es una verdad en perspectiva de reconciliación que supone desde luego también sacrificios para la propia sociedad, y eso se han visto establecidos y puestos de presente desde la etapa misma de negociación de los acuerdos de paz. No es fácil avanzar en este camino, no será fácil, no es fácil ahora y no lo será en el futuro, pero yo estoy convencida que precisamente uno de los puntos que nos hará fuertes, no a la Jurisdicción Especial para la Paz, ni tampoco al mero sistema integral de verdad, justicia y reparación, sino a la sociedad colombiana, al Estado colombiano, una de las responsabilidades recae precisamente en una administración de justicia coordinada
colaboradora, respetuosa de sus autonomías, respetuosa de los espacios en donde se deben producir y debatir las decisiones, porque es que la ventaja de actuar en derecho es que siempre vamos a encontrar instrumentos precisamente para debatir aquello con lo que no estamos de acuerdo, para exponer los contraargumentos cuando consideramos que una decisión, un pronunciamiento de pronto se ha equivocado. Y yo quisiera aprovechar este espacio para llamar a esa colaboración entre las distintas instancias del sistema judicial. Nosotros apenas estamos comenzando. Hemos recibido, y lo digo y lo reitero, el máximo apoyo del gobierno nacional, con diferencias desde luego, pero con diferencias que hemos sabido debatir y respecto de las cuales hemos podido llegar a acuerdos razonables siempre en el marco de la ley. Hemos avanzado muchísimo con la Corte Suprema de Justicia, que es un referente ineludible para nosotros. Hemos avanzado con las distintas instituciones que tienen la responsabilidad y el deber de entregar los informes a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque será a partir de esos informes que podamos hacer los análisis de confrontación con las versiones que puedan exponer los distintos comparecientes. Y hemos recibido, por ejemplo, la muy buena noticia del señor Fiscal General de la Nación, que el próximo miércoles empieza a entregarnos algunos de los 17 informes que la Fiscalía ha venido diseñando y preparando durante casi 2 años, si no recuerdo mal. También la Contraloría está en esa tarea, la Procuraduría General de la Nación, los espacios institucionales están, o mejor cuentan con las herramientas para poder avanzar en paralelo y en conjunto a ese propósito común que significa alcanzar la paz, siempre en la perspectiva de satisfacer los derechos de la verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas de la sociedad, de las actuales generaciones que lo están clamando, pero también de las futuras generaciones que no podrían ser condenadas a 50 años más de violencia y de guerra. Articularnos significa respetar competencias, respetar autonomías. Todos los que estamos aquí sabemos lo que significa y lo reivindicamos una decisión judicial, pero desde el diálogo, desde la proximidad y desde una hermenéutica, repito, y retomando lo que exponía muy bien Pacho, desde una hermenéutica de vida, desde una hermenéutica que nos permita dejar atrás tantos y tantos años de guerra cruenta y tantos miles de damnificados y de muertos por esa guerra. Muchas gracias, señora presidenta de la JEP. Y para el presidente del Consejo de Estado, pues digamos que este órgano se ha convertido realmente en un gran experto en reparaciones por casos de graves violaciones a los derechos humanos en la región, aplicando los estándares del sistema interamericano y desarrollando pues una muy rica jurisprudencia. Y esta mañana el señor presidente de la República nos daba las cifras, ¿no? Colombia cuenta hoy con un programa administrativo masivo de reparaciones robusto, que ha alcanzado a compensar económicamente 800.000 personas. Obviamente el reto es gigante porque son 8,5 millones de víctimas, de las cuales un porcentaje muy grande son personas víctimas de desplazamiento forzado. Y pues el desafío que tenemos por delante es gigante. ¿Cómo hacer más y mejor reparación, presidente? Bueno, muchas gracias. Sí, cumple el Consejo de Estado con estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Está también, digamos, recorriendo los caminos de las reparaciones colectivas. Recientemente está el caso de la Unión Patriótica, en el que ha intervenido, digamos, el Ministerio de Justicia para efectos de ese tipo de reparaciones. Los estándares del Consejo de Estado son altos, son reconocidos internacionalmente, y lo más importante, en la textura de lo que venimos conversando, tenemos una excelente relación con la Justicia Especial para la Paz. Hemos tenido la visita oficial de la doctora Patricia Linares a la Sala Plena del Consejo de Estado. Hemos publicado el libro de 100 años de jurisprudencia en materia de derechos humanos de la sección tercera del Consejo de Estado, y estamos diciendo sencillamente que
en los fallos del Consejo de Estado, en los expedientes del Consejo de Estado, hay toda una historia documentada y probada del conflicto armado colombiano. Es decir, cada expediente del Consejo de Estado trae, por supuesto, una gran cantidad de elementos para la construcción de verdad, tanto judicial, en el caso de la JEP, como de verdad histórica, que es de otra naturaleza, en el caso de la comisión que preside el padre Erru. Quisiera terminar, porque no hay mucho tiempo, señalando que es importante el punto de retomar alguna tesis de CEPAL en el sentido de si somos una nación inconclusa. Yo creo que somos una nación inconclusa. Una nación inconclusa no es como la alemana, que dijo nunca más a todos los hechos, tanto de la Alemania nazi como de aquella famosa película ganadora del Oscar, La vida de los otros, que tuve la oportunidad de ver en compañía de los alemanes, de los diplomáticos y cooperantes en Bogotá. Estos gigantones sencillamente se le aguaban los ojos pensando en las grandes tragedias que como nación tenían que superar. No parece ser lo mismo en el caso de Colombia. Los grandes centros urbanos no sienten como suyos los desmanes cometidos, por ejemplo, por el paramilitarismo a lo largo y ancho del país y las otras tragedias que planteó Francisco de Rú, o los temas de violaciones sexuales intrafilas, extrafilas, etcétera. Parece que lo de nación inconclusa es crucial, y CEPAL lo traía como un factor de competitividad metaeconómica. Siempre nos fijamos en la competitividad micro, meso y macro, pero la competitividad metaeconómica de ser una nación respetuosa de los derechos humanos y una nación en paz parece ser lo que está a portas en nuestro país. Gracias. Padre Francisco, una de las cosas pues, que nos pone orgullosos es haber creado este sistema integral donde tenemos no solo una apuesta por la rendición de cuentas judicial que establezca responsabilidades penales individuales, sino por el esclarecimiento no judicial, histórico, de la verdad, pues con la comisión que usted preside. ¿Cómo hacer esa complementariedad entre la verdad judicial y la verdad extrajudicial? Efectivamente, nosotros trabajamos por la verdad humana y la verdad histórica de lo que nos pasó en el país. No somos jueces, no dictamos sentencias, no vamos a poner a nadie contra la pared, no nos corresponde. El mandato es tratar de comprender desde los distintos puntos de vista qué ocurrió para que nos viéramos todos metidos en una situación sumamente difícil. Pero evidentemente tenemos que ser unos promotores de la unión entre todas estas instancias que están aquí. En nuestro mandato, por ejemplo, se nos pide esclarecer la relación entre el narcotráfico y el conflicto armado interno, cosa que no podremos hacer sin el fiscal, que es una de sus grandes preocupaciones. Se nos pide establecer la relación entre el conflicto armado interno y el Estado colombiano, cosa que no podemos hacer sin la Procuraduría y sin el Procurador. El efecto del conflicto sobre la corrupción, y no lo podemos hacer sin conversar con lo que la charla impresionante que recibimos ahora en el almuerzo. Al interior mismo del sistema, nosotros tenemos que trabajar muy unidos con la Justicia Especial para la Paz, que entre otras nos va a mandar muchas de las personas que se presenten allá para que colaboren con la verdad, después de haber estado en el escenario de lo jurídico. Y tenemos que estar al lado de Luz Marina, que está aquí con nosotros, la directora de la unidad de búsqueda de desaparecidos, porque si bien ella tiene que trabajar con la Fiscalía, ella tiene que poner las familias en esa búsqueda, y para nosotros esas 80.000 o 82.000 o más personas desaparecidas pues son parte central en la clarificación de la verdad. Y aprovecho para agradecerle al presidente de la Corte Constitucional por el magnífico documento que nos entregó la Corte, fortaleciendo la autonomía y el carácter constitucional de la Comisión de la Verdad. Señor Fiscal General, ¿cómo fortalecer y promover esa coordinación entre la Justicia Especial para la Paz y la Fiscalía General de la Nación? Bajo un mandato fundamental que forma parte de nuestro ADN, y es que hay que apostarle a que la JEP funcione cabalmente en el contexto
del acuerdo y en el contexto de la Constitución. Pero teniendo cuidado en que la JEP no terminó siendo lo que habíamos avisorado en las negociaciones de La Habana y en los trámites de la JEP en su proceso político en la reforma constitucional que dio lugar al acto legislativo número 1 del 2017. Esta jurisdicción de transición fue concebida como aquel espacio de la arquitectura institucional de la justicia que sellaría jurídicamente el conflicto al tener competencia sobre los delitos ocurridos con ocasión del conflicto. Y resulta que después del tránsito de todas estas normas por la institucionalidad y después del fallo de la Corte Constitucional y de los actores del conflicto armado, la sorpresa de la torta de cómo se distribuyen las competencias tiene que ser muy significativa. Yo he traído hoy una pequeña torta para que ustedes puedan ver aquí. No, la torta, por favor. Es esta. No, por favor, ahí. Terminamos el inventario de procesos de la Fiscalía General de la Nación sobre el conflicto armado. 223.282 expedientes sobre el conflicto armado en Colombia. 223.282. El país no conocía esta cifra. Duramos 2 años haciendo este inventario. De lo cual el 23%, o sea, 52.220 procesos de las FARC. 10.164, el 5% del ELN, 55.768, el 25% de las autodefensas, 3.324 de otras guerrillas, el 2%, 13.934, el 6% de la fuerza pública, y delitos con ocasión del conflicto, que en las indagaciones no se ha logrado aún determinar quién es el agente victimario. En el contexto de esas investigaciones, 87.872 casos. ¿Qué era lo que se quería inicialmente? Que la judicialización de todo el conflicto le correspondiera a la JEP, pero la situación es un poco distinta. El 30% apenas de los delitos relacionados con el conflicto, que son los que tienen que ver con las FARC y con las agentes del Estado combatientes, eso da el 29%, el 30%. Y el 70% de los conflictos con ocasión del conflicto se quedaron en la jurisdicción ordinaria. Entonces, desde el punto de vista cuantitativo, resulta más relevante la jurisdicción ordinaria. Y cuando hablamos entonces de cerrar jurídicamente el conflicto armado, vamos a tener que empezar a sopesar la acción de las dos jurisdicciones. Esto es muy importante, porque los terceros quedaron por decisión de la Corte Constitucional en la competencia de la jurisdicción ordinaria. Los agentes no combatientes quedaron en la competencia de la jurisdicción ordinaria. Las autodefensas en el marco de la justicia transicional y por fuera de la Jurisdicción Especial de Paz. Las guerrillas que se desmovilizaron en el marco de la Ley 418, en el marco de la jurisdicción ordinaria. Aquí hay una realidad que tenemos que comprender, es cuál el statu quo después de todo este proceso de negociación y de trámite político y judicial en el ámbito de la Corte Constitucional, en donde quedaron las competencias. Entonces tenemos que, primero, partir de esta realidad. Segundo, tenemos que aceptar los postulados de la interacción entre la Jurisdicción Especial de Paz y la justicia ordinaria. ¿Esto qué significa? Primero, desde los acuerdos se dijo inequívoca y categóricamente que el juez natural de los reinsertados
después del acuerdo de paz era la justicia ordinaria. Ese es el juez natural, por una potísima razón, que el reinsertado que suscribió los acuerdos hizo tránsito a la legalidad y es un ciudadano como cualquier otro. Luego a él hay que darle trato de justicia ordinaria. Ese es un postulado. Otro postulado tiene que ver con la circunstancia de que los beneficiarios del sistema de transición los pueden perder si no honran el principio de no repetición, que es lo que se llama en la jurisprudencia de la Corte Constitucional los requisitos de condicionalidad. Y por eso fue tan importante el trámite del acto legislativo número 1 del 2017, porque allí se estableció que violentar la no repetición implicaba quedar en el ámbito de la jurisdicción ordinaria en la medida en que el postulado no se hacía beneficiario del tratamiento especial del sistema que se había concebido en el acuerdo de paz. Cuarto, como hay dos jurisdicciones, es muy importante que se respeten las competencias de unos y de otros. Ese es un postulado básico para que haya una colaboración armónica. Buenas cercas hacen buenos vecinos. Y a eso nos dedicamos en el trámite del acto legislativo número 1 del 2017, porque el proyecto que presentó el gobierno generaba unas confusiones enormes. La JEP, la Jurisdicción Especial de Paz, era la que se comprometía a judicializar los delitos del conflicto. Pregunto, decíamos en el Congreso, entonces los miembros de las FARC que no se desmovilizaron, ellos cometieron delitos durante el conflicto, ¿van a la JEP? Ah, no, ellos no son de la JEP, ellos son de la justicia ordinaria. Eso no dice el acto legislativo. Ah, corrijamos. Entonces, a los que no se desmovilizaron, quedó claro que eran de la jurisdicción ordinaria. Y no estamos hablando de cualquier pequeño número de hombres, estamos hablando de cerca de 1.500 personas ya que tienen una capacidad de guerra y de confrontación que estamos conociendo en los territorios. Segundo, ¿y qué pasa con el desertor? Es decir, aquel que se reincorporó y que decidió volver a la ilegalidad. No, sobre eso no dice nada, pues hay que anotarlo. Y quedó claro que era de la jurisdicción ordinaria después del debate político y de la decisión de la Corte Constitucional. ¿Y qué pasa en relación con los que cometen delitos de carácter permanente? Que los cometieron una parte antes del acuerdo de paz y otra parte en relación con posterioridad a la firma de los acuerdos. Ah, eso no está regulado. Regulémoslo para que haya buenas cercas. Quedaron establecidas las cercas. Entonces, como operadores judiciales, y esa es la invitación que yo quiero hacer en esta ocasión, es que las respetemos, que ese es el mejor aporte que podemos hacer a una colaboración armónica entre las jurisdicciones para que no haya confrontaciones entre la justicia. Porque nosotros como operadores judiciales no vamos a actuar en materia de jurisdicción y de competencia como pretores, exequo bono. Es decir, en este caso me parece que eso es mío. No, la ley y la Constitución son muy claros. Allí no hay unas concepciones por ideologismos o por fanatismos de ninguna de las dos jurisdicciones. No. Si respetamos las reglas, va a haber una acción muy cordial y coordinada entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Fiscalía General de la Nación como órgano de investigación de la jurisdicción ordinaria. Y digámoslo con claridad, esos tintos a que se nos invitan, esos diálogos cordiales que
regenta nuestro presidente de la Corte Constitucional, serán más productivos en la medida en que haya menos eufemismos, que seamos claros y directos mirándonos a los ojos. Sería un verdadero desafío, con rasgos de temeridad, que una decisión judicial de la Fiscalía General de la Nación en materia de capturas, como se anuncia en el auto que fue expedido la semana pasada, sea objeto de revisión de legalidad por parte de una jurisdicción de transición que no tiene nada que ver con las competencias de la justicia ordinaria. No hay una sola norma constitucional ni legal que le otorgue esas facultades. Pero releyendo ayer ese auto, me encontré también con otra sorpresa, y es que el accionante también pidió declarar la ilegalidad del allanamiento. ¿Eso qué quiere decir? Hablemosle de cara en estas discusiones al país. La Fiscalía allanó el domicilio del señor Hernández. Y en esa operación de allanamiento incautó 10 computadores. Y lo que se está pretendiendo también mediante esa acción es declarar la ilegalidad de ese allanamiento para que pierdan toda eficacia probatoria 10 computadores que forman parte de la verdad del posconflicto. El país tiene que saber con claridad qué discusión se está dando en cada una de las sedes jurisdiccionales. Nosotros reivindicamos las potestades de la jurisdicción ordinaria para hacer allanamientos, para incautar elementos materiales probatorios que nos permitan identificar la verdad de lo que está ocurriendo en el posconflicto, porque eso resulta mandatorio para la Fiscalía General de la Nación. Faltaba más que ahora se pretenda entrar en un examen de legalidad de las operaciones de allanamiento y de incautación de la Fiscalía General de la Nación. Buenas cercas hacen buenos vecinos. Señor presidente de la Corte Constitucional, ustedes que han examinado con lupa el marco general del sistema integral, el acto legislativo y ahora cada una de sus componentes en sus piezas legales, ¿a qué debe dedicarse, digamos, estratégicamente la justicia ordinaria y a qué la transicional? Bueno, después de ese discurso del señor fiscal, no tengo mucho que decir. Distinto a que el tema obviamente es muy polémico y a decir que la Corte Constitucional se ganó la rifa del tigre, porque en el año 2015, el acto legislativo 2 del 2015, para evitar todos los problemas que se habían presentado al interior del Consejo Superior de la Judicatura, el Congreso de la República decidió otorgarle a la Corte Constitucional la resolución de los conflictos de competencia de todas las jurisdicciones. Y en la sentencia C674 de 2017, que está próxima a salir, no ha salido, pero va a salir, está muy claro, y así quedó en el comunicado de prensa, que los conflictos de competencia entre las jurisdicciones los va a resolver la Corte Constitucional. Entonces, por esa razón, a pesar de que nos ganamos la rifa del tigre, yo quisiera responder simplemente que cualquier conflicto de competencia nos va a tocar resolverlo a nosotros, y por esa razón preferiría no pronunciarme sobre un tema tan importante como el que ha planteado el señor Fiscal General de la Nación. Muchas gracias. Nosotros estamos conversando felices, por lo menos yo estoy encantada con este diálogo. Estaba previsto que hemos debido terminar hace como 20 minutos, pero me dirán los organizadores si podemos hacer una ronda más. Yo creo que, pues por lo menos yo encantada. Y quisiera terminar con este bloque que habíamos pensado, y es las lecciones aprendidas en Colombia de más de 10 años de justicia transicional. Como decimos a veces, Colombia no es ninguna estudiante primípara en estas materias. Tenemos
más de 10 años de procesos penales especiales de justicia y paz, donde la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la justicia ordinaria ha sido una gran protagonista. Tenemos, como decía el señor presidente de la República esta mañana, casi 8 años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, un programa robusto, administrativo, de reparación, otras medidas de asistencia y atención a las víctimas. Y tenemos muchísimos, más de 10 años, Padre Francisco, de experiencias no judiciales, oficiales y no oficiales de esclarecimiento de la verdad y construcción de memoria. Pienso en los más de 80 informes que nos entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz el Centro de Memoria Histórica hace pocos días, la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia, sobre los hechos del Palacio de Justicia, miles de iniciativas de la sociedad civil. Recuerdo una de las que creo más importantes, la Comisión de la Verdad de la Justicia sobre los hechos que afectaron a las mujeres. Y la pregunta entonces es, ¿cuáles son las lecciones aprendidas de esas experiencias? Señor presidente de la Corte Suprema, ¿qué hacer esta vez distinto respecto de lo que hicimos en los procesos penales especiales de justicia y paz? El listado podría ser largo y creo que lo que voy a decir, y no quiero formar polvareda, señor fiscal, las cercas hacen buenos vecinos, pero no se le olvide que los vecinos son jueces y no notarios. Y precisamente hago esta afirmación porque tal vez lo que he visto, y me voy a referir solamente a ese punto para ser breve, nosotros los jueces, y hablo de los jueces ordinarios, debemos cumplir un mandato constitucional, y es el imperio de la ley. Todos estamos sometidos al imperio de la ley. Y yo a ese mandato constitucional le agrego otro insertado precisamente en la Constitución por este acuerdo de paz, e incluso también propio de la justicia y paz, de ese sistema jurídico de la 975. Y estoy convencido que el juez transicional, diferente a nosotros los jueces ordinarios, es que ellos están sometidos al imperio de la ley y al pacto político. Es decir, si fulanito es sometido a una verificación muy objetiva en un trámite normal que hacemos todos los días en la Corte Suprema de Justicia y especialmente o particularmente la Sala de Casación Penal, en cuanto a que el concepto que hay que emitir es sobre 5 presupuestos y se van chuleando uno por uno y se dice favorable o desfavorable. Pero en el otro escenario, creo que tiene que ir más allá. Es decir, fijar una fecha, si es antes o después, si bien es cierto, es objetivo, se requieren de elementos de juicio que corroboren esa verificación. Porque vuelvo y repito, insisto, el juez transicional está sometido al imperio de la ley, pero también al imperio del pacto político, que entre otras cosas es mandato constitucional porque se insertó en la Constitución y no se puede desconocer. Entonces, señor fiscal, sí señor, las cercas hacen buenos vecinos, pero ellos son jueces, uno ordinario y el otro, yo diría, más allá de lo ordinario, de lo transicional, en procura de una paz que es un mandato constitucional y me parece que es el primer derecho fundamental. Señora presidenta,
Señora Presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cómo hacer para que esta vez el mismo proceso judicial, el propio proceso judicial, sea reparador, satisfactorio para las víctimas? Impartir justicia restaurativa, teniendo en cuenta, aludiendo a su pregunta anterior, cuáles fueron o cuáles son las lecciones aprendidas de justicia y paz concretamente, supone entender que el proceso se diseñó por y para las víctimas, por y para una sociedad que clama justicia, verdad y reparación. Y eso supone, y debo manifestar mi pleno acuerdo con lo que acaba de expresar el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, entender que administrar justicia restaurativa supone contribuir a la transformación de las bases que dieron origen a este conflicto que pretendemos superar a través de las herramientas que brinda el derecho nacional y el derecho internacional. Acudir a un modelo de justicia transicional implica la responsabilidad política de transformar esas bases que han sostenido la posibilidad de que se fortalezcan aparatos de guerra que le hicieron perder la esperanza a este país. Supone también esa justicia transicional, que es la que nos corresponde administrar a nosotros, entender que se trasciende o que debemos trascender a tiempo, que debemos ceder en muchas de las aspiraciones que singularizan un modelo de justicia retributiva. El castigo de ojo por ojo no le ha servido a ninguna sociedad del mundo que se ve confrontada con una guerra de las dimensiones que se ha visto confrontado un país como Colombia. Nosotros en la Jurisdicción Especial para la Paz no estamos actuando de hecho, estamos actuando a partir de una norma constitucional que se construyó atendiendo de manera minuciosa todas las disposiciones de la legislación internacional a la que se debe el país, como parte de una comunidad de naciones que hoy por hoy le apuesta a la dignidad de las personas. Por eso, aplicar justicia restaurativa implicará desde luego respetar, y así lo estamos haciendo, todas y cada una de las competencias de los distintos componentes, no solo del sistema integral de verdad, justicia y reparación, sino todos los componentes de justicia en los que está soportada la estructura del Estado social de derecho. Pero también supone esa responsabilidad que implica, a pesar de todo, de la incomprensión que estamos seguros que será transitoria, porque serán nuestras decisiones las que nos legitimen, a pesar de la incomprensión de muchos sectores. Yo no me voy a pronunciar sobre el tema que aquí han tratado o el caso concreto porque no debo hacerlo, pero sí le puedo decir a este auditorio y a la ciudadanía que la Jurisdicción Especial para la Paz está actuando en el marco de la Constitución colombiana, que incorporó esos acuerdos de paz y que su función fundamental es la realización de los derechos de las víctimas, de los derechos de la sociedad a una verdad plena, pero también de contribuir a que se erradiquen las causas estructurales de esta guerra, y de verdad lo vamos a hacer. Cualquier incumplimiento por parte de los comparecientes implicará la aplicación de las consecuencias que el marco normativo señala y desde luego la articulación con las distintas instituciones. Somos conscientes de que hay mucha incertidumbre, de que estamos en un camino difícil de construcción y consolidación del proceso de paz. Y esta mañana Pablo de Greiff nos invitaba a aproximarnos para construir aquello que no está construido, porque si bien las normas son detalladas, para algunos incluso en extremo detalladas, no son muchas veces suficientes a la hora de interpretar armónicamente. Nosotros avanzamos en las decisiones a partir de las competencias que nos da el acto legislativo,
que nos da la Ley 1820, expedida y ya avalada por la Corte Constitucional. Esperamos, como ya se ha anunciado, muy prontamente la decisión de la Corte Constitucional sobre el proyecto de ley estatutaria que estará a su consideración, y esperamos, como se le ha pedido de manera respetuosa al Congreso de la República, que en pocas semanas expida esa norma de procedimiento que tanta falta nos hace para que haya tranquilidad en todos los actores y en todos los sectores. Pero puedo garantizar acá, delante de todos, que hemos actuado en derecho, que lo seguiremos haciendo y que pueden tener la plena garantía de que como jueces cumpliremos con nuestro deber, en donde se nos impone también el deber ético frente a las víctimas y frente a la sociedad que está reclamando por sobre todo paz y una paz consolidada. Bueno, ahora sí nos llamaron la atención sobre el tiempo, entonces nos voy a invitar a ser breves en las respuestas pendientes. Vamos a cerrar con el doctor Bula, entonces vamos a hacer las últimas preguntas a este lado del panel. Padre Francisco, ¿qué esperar de la Comisión de la Verdad? ¿Cuál es esa ventaja comparativa en este mar de verdades, memorias que tenemos ya en Colombia? Muy brevemente, después de los esfuerzos que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica y la cantidad de relatos sobre el conflicto que hay en Colombia, lo primero que nosotros tenemos claro es, nosotros no vamos a hacer un nuevo relato, un conjunto de historias de la victimización, porque nosotros tenemos la tarea de trabajar para entender, pasar simplemente del relato, de los datos, de las historias de las víctimas, a comprender qué fue lo que nos pasó, por qué el conflicto se dio en esa forma, cuáles son los patrones explicativos para que llegásemos a miles de violaciones a las mujeres, a millones de desplazamientos, a millones de hectáreas arrebatadas a la gente, a falsos positivos, a más de 80.000 desaparecidos. ¿Cuáles eran los patrones que hacían eso posible y cuál fue la historia de esos patrones? ¿Cómo se fueron configurando? Y en esa misma dirección se nos invita a clarificar las responsabilidades de la sociedad y las responsabilidades de las instituciones. Yo quiero sobre todo decirles, nosotros 11 estamos lejos de poder conocer la verdad de este país. Lo que nos importa es la verdad de los colombianos. Y ojalá quisiéramos invitarlos a que pongámonos todos en ese movimiento, a entender que la verdad es un bien público, no le tengamos miedo. Y no le tengamos miedo, empecemos por aceptar que por lo menos por omisión, todos hemos sido responsables de lo que pasó en Colombia y abrámonos desde ahí a las otras responsabilidades posibles. Y quisiera de verdad garantizarles que a todos los que contribuyan a esta contribución a la verdad entre todos, quisiéramos darles un estímulo de reconocimiento por haber contribuido a la paz del país. Yo creo que lo que tenemos que poner en el horizonte es una verdad que nos ayude a comprendernos entre todos. Si el resultado final de este proceso, por la verdad, es que nosotros hemos acrecentado los sentimientos de odio y de rechazo y de señalamientos y de venganza, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia fracasó. Nosotros tenemos que contribuir, ojalá, a una compasión de nosotros mismos, de lo que nos pasó como colombianos, para poder desde allí ponernos en el horizonte de un futuro a construirlo entre todos, hombres y mujeres que se equivocaron, como todos los seres humanos, que cometimos errores como todos los seres humanos y que sin embargo queremos sacar adelante este país. Y termino, ministro de Justicia, gracias, porque la ayuda sin ustedes nosotros no estaríamos funcionando en este momento. Señor Fiscal General, después de que la Fiscalía, digamos, fue una de las protagonistas del Proceso Penal Especial de Justicia y Paz, ¿qué lecciones debe aplicar la JEP y especialmente cómo abordar la priorización?
o han quedado varias lecciones. En primer lugar, la definición del método de aproximación en las investigaciones a través de la asociación de casos resultaba determinante desde el primer día del proceso. Eso no ocurrió. Y hemos llegado finalmente a las macroimputaciones, pero en hora tardía, haciendo que el déficit de la jurisdicción de justicia y paz sea muy grande. Realmente, ese es el resultado. Segundo, no se abordó el problema de la criminalidad organizada de los grupos paramilitares que amasaron un patrimonio ilícito que el Estado no les persiguió en el marco de justicia y paz. Eso es absolutamente imperdonable. Con la misma vehemencia como he buscado los activos de las guerrillas desde la Fiscalía General de la Nación, estamos trabajando en la búsqueda de todos esos patrimonios. El país tiene que saber esto. Solamente de los paramilitares se incautaron en justicia y paz activos por 370.000 millones de pesos, el 10% de lo que llevamos en un año y medio en relación con las guerrillas. Y entonces los postulados terminaron su fase de judicialización. Algunos están a periodo de prueba de 4 años y los patrimonios incólumes. Y esos patrimonios son los que están financiando una nueva fase del ciclo de la violencia en Colombia. Eso no lo podemos permitir como sociedad y en eso tiene que comprometerse integralmente la jurisdicción ordinaria desde la perspectiva de las responsabilidades de la Fiscalía General de la Nación. Y tercero, y concluyo aquí, estos modelos de justicia transicional tienen que estar fortalecidos con unos mecanismos de capacidad investigativa realmente importantes. Porque de lo contrario, la jurisdicción especial va a depender de la verdad maniquea de los postulados, que fue lo que pasó en Justicia y Paz. ¿Cuál fue la verdad que conoció la sociedad colombiana? La que ellos quisieron decir. ¿Y qué nivel de confrontación y de contrastación hubo realmente por parte de la justicia? Muy precaria. Y allí reside una de mis principales preocupaciones, en donde hemos abordado un escenario de entendimiento y de cooperación con la JEP. El señor director de la unidad de investigación tiene 67 investigadores. Con ese número de investigadores, realmente, digámonos la verdad, lo que se va a poder hacer es muy, pero muy poco, sin toda una infraestructura de análisis criminalístico, sin toda esa capacidad investigativa que requiere el imperio del mandato que recibió la Jurisdicción Especial de Paz. Y por eso tenemos que articular una cooperación enorme y sobre todo llenar también en el ámbito de lo normativo una cantidad de vacíos que tiene este proyecto, en donde tenemos que darle más competencias y más fortaleza en ese proceso de articulación entre la jurisdicción ordinaria y la JEP a esa unidad investigativa. De lo contrario, estaremos convocados aquí en un par de décadas a decir que atravesamos también por una nueva frustración institucional desde el punto de vista de la justicia. Muchas gracias. Señor presidente de la Corte Constitucional, ustedes que nos han, digamos, fortalecido ese régimen de condicionalidad en el marco del sistema integral, en un minuto, explíquenos, digamos, las grandes diferencias con Justicia y Paz, o cuál es, digamos, la estructura de ese régimen de condicionalidad. Yo diría que en menos de un minuto, lo importante es sistematizar toda la jurisprudencia de la Corte que ha existido en relación con el Fast Track, pero adicionalmente también con el Justicia y Paz, con la Ley de Víctimas. Lo que hace falta, y yo diría un poco la lección en los últimos 10 años, es que hay una jurisprudencia muy rica
incluso la jurisprudencia que no ha sido publicada es una jurisprudencia muy importante, y por eso cualquier esfuerzo, entiendo que la Universidad de los Andes estaba trabajando en eso, porque creo que para la JEP va a ser fundamental entender toda nuestra jurisprudencia en esa materia, incluida la de condicionalidades. Le dejo esa pregunta para después porque sé que no hay tiempo, pero creo que la sistematización de la jurisprudencia de la Corte va a ser fundamental para el trabajo de la JEP en estos años. El presidente del Consejo de Estado nos va a ofrecer unas palabras de conclusión sobre si somos capaces como Administración de Justicia de impulsar esa gran revolución moral de la que usted habla. Muchas gracias. Más que una conclusión, una reflexión, reiterando la gratitud a la Procuraduría por la invitación y a la colega y los colegas. La tarea de concluir la nación, de superar la condición de nación inconclusa, está también en las manos de la Comisión de la Verdad. Eso forma parte, sin duda, de esa tarea. Es decir, somos una nación inconclusa y uno de los problemas cruciales para justicia transicional y justicia restaurativa es la pedagogía. Yo pienso que una buena parte de la nación, la enorme mayoría, diría yo, no distingue entre la justicia para tiempos ordinarios y la justicia que tiene que ver con ese balance entre paz y justicia de que nos hablaba el presidente esta mañana. En materia de pedagogía ciudadana, el país creo que ha perdido el año en varias ocasiones. La Constitución del 91 dijo que teníamos que enseñar la Constitución y la Constitución apenas si se enseñó. Creo que esta es la ocasión de recuperar el desafío, y el desafío implica, por supuesto, a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía, a jueces que a través de la pedagogía jurídica de que nos habla la ley estatutaria de la justicia, podemos llevar el mensaje a una nación que esperaríamos, en vez de polarizarse, pueda converger como nación concluida y, en ese sentido, darle completo apoyo a la coexistencia de una justicia ordinaria para tiempos corrientes y una justicia de transición y restaurativa para resolver tareas pendientes de una sociedad convulsa. Gracias. Muchas gracias. Les pido un aplauso para el PAN.